criterios fisiopatológicos. Vamos a ver edema, hiperemia, congestión, hemorragia, trombo e infarto. El edema es la salida de líquido al intersticio, es decir, hacia el espacio intercelular. En esta imagen apreciamos líquido y esas son las costillas, es un espacio pleural, derrame pleural, que muchas veces está asociado a procesos de tipo cardíaco, sobre todo cuando hay insuficiencia ventricular de tipo derecho, tipo izquierdo, en este caso más insuficiencia ventricular derecha, que lleva a desarrollar una congestión o edema pulmonar. Vemos cómo este pulmón edematizado, congestionado, fluye el líquido a través de una expresión de espuma, cuando se presiona el pulmón, cuando está edematizado, fluye esta que es espuma, ¿no? Que es el agua que está llenando los espacios vacíos del pulmón. ¿Cómo vamos a ver? Esencialmente, como si el líquido se deposita bajo la forma de un material eosinofílico en el espacio alveolar. También va a haber una hiperemia a nivel de los vasos arteriales del tabique interalveolar. Histológicamente vemos aquí un bronquiolo y los conductos alveolares, los alveolares y los alveolos. Esto es histología normal. Y aquí vemos que todos los espacios han sido reemplazados por este material rosado, que es el líquido, que en conjunto representa el edema pulmonar. Incluso acá hay congestión a nivel de los vasos venosos del pulmón. Congestión, hiperemia y el edema. Incluso todo puede romperse y liberar eritrocitos. Estos eritrocitos terminan fraccionándose y la hemoglobina que se libera se metaboliza hasta hemosiderina y es fagocitado por los macrófagos alveolares. Como vamos a ver en las siguientes imágenes, creo que las voy a, vamos a ver, como les dije, este es el líquido del edema, pero no solamente el edema ocurre en el pulmón, también ocurre cuando hay traumatismos, hay golpes, cuando sean lo más común es que te dobles el pie y el tobillo, ¿no? Aumente de volumen el tobillo, ese es el edema. Cuando hay un traumatismo, un golpe, aumenta de volumen. Y lo más serio es cuando ocurre a nivel de órganos nobles. Un traumatismo genera aumento del intersticio, en este caso del parénquima cerebral, y se denota por una zona mucho más clara. Este edema también puede estar asociado a procesos de tipo hemorrágicos o de tipo isquémico, o sea, infartos a nivel del cerebro, que ocasiona una necrosis del parénquima cerebral. Aquí la necrosis isquémica produce una necrosis, o la isquemia en el cerebro produce una necrosis de tipo licuefactiva. De tal manera que esta zona necrosada termina siendo fagocitada por el sistema mononuclear, el sistema nervioso que es la glia, que termina fagocitando todo ese detritus, convirtiéndose en células espumosas o verdosas. Ese es de tipo traumático. La hiperemia del inflamatorio es esencialmente por activación de todas las citoquinas que inducen a la vasodilatación de los vasos arteriales. En un proceso inflamatorio va a generar edema y van a dilatarse los vasos sanguíneos para favorecer la circulación. En este caso, este es un proceso inflamatorio que lleva una necrosis de la mucosa, pero periféricamente hay hiperemia activa. La hiperemia, ¿qué cosa es? Viene a ser el aumento del volumen sanguíneo. La hiperemia activa es cuando este volumen sanguíneo aumenta a expensas del componente arterial. Y la hiperemia pasiva es cuando se acumula la sangre, pero por
dificultad para su salida a través del sistema venoso. La hiperemia pasiva también se conoce como congestión. En este caso vemos hiperemia a nivel de vasos de la serosa del apéndice, ¿no? Están cargados de eritrocitos. ¿Y cómo se ve que es una arteria? Porque la pared es mucho más gruesa, a diferencia de las venas que son de pared delgada. En este caso es una hiperemia de tipo pasiva. Esta hiperemia pasiva también la encontramos, como dije, en el pulmón. Lo que habíamos visto ese edema pulmonar, esa hemoglobina que sale de los eritrocitos que se vierten hacia el espacio alveolar, terminan siendo fagocitados por los macrófagos alveolares. Y estos macrófagos, en el caso del edema pulmonar, se conocen como células de la insuficiencia cardíaca. Esta es estructura de color marrón, que es lo mismo que tenemos acá. Tiene más que los macrófagos que fagocitan la hemosiderina en el caso del edema pulmonar por causa cardíaca. También puede haber congestión a nivel del hígado, sobre todo a nivel del sistema venoso, a nivel de la vena central, y asociadas también a insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. ¿Qué vamos a ver? Que el sistema venoso, la vena central, está lleno de eritrocitos. Hay una hiperemia de tipo pasivo, o sea, se acumula la sangre en el hígado, pero no hay dificultad para su retorno venoso. Al igual que ocurre en el sistema venoso del vaso. La congestión esplénica implica el aumento de volumen del vaso, se hace mucho más pesado. Otro trastorno hemodinámico es la hemorragia. La hemorragia, ¿cómo se define? Como la salida de sangre del sistema vascular. O sea, todo lo que salga de los vasos o la sangre que está fuera de los vasos es hemorragia. Las hemorragias pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy extensas, dependiendo de qué vaso está comprometido. Si se compromete un vaso capilar o se compromete una arteria de gran alivio. Estas hemorragias puntiformes, como la cabecita del alfiler, se conocen como petechas y se presentan frecuentemente a nivel de la piel de las extremidades, ¿no? En este caso de los párpados, o también a nivel de las mucosas. Esta hemorragia se debe por la erosión de los vasos capilares arteriales y libera estos eritrocitos hacia el tejido conectivo de la piel y termina fagocitándose y adoptan esa coloración morada. O en el caso de la vasculitis son procesos autoinmunes donde el sistema inmunológico destruye las paredes de los pequeños capilares, ¿no? Esto vemos, son vasos, pero que han sido necrosados y la necrosis de un vaso sanguíneo es de tipo fibrinoide. Se liberan los eritrocitos y generan esas máculas, esas hemorragias puntiformes que se visualizan también en el caso de la vasculitis. La hemorragia que se acumula en un espacio se conoce como hematoma. El hematoma es el acúmulo de sangre en el tejido. Cuando se golpea o cuando muchas veces hay un traumatismo, se genera, por ejemplo, si están caminando por la calle y salvan a los amigos de que se caigan y cogen fuerte el brazo, al segundo día va a aparecer de color morado. Ese es el hematoma, porque en el momento de correr ejerció mucha fuerza ahí, se rompió que tiene el vaso y la sangre no salió, no hay salida de sangre, se acumula en el tejido celular subcutáneo. Eso es un hematoma. O puede ocurrir también, en el caso más severo, cuando hay aneurismas donde se rompe la pared y sangra, pero la sangre diseca la capa muscular de la arteria, ¿no? Entonces termina rompiéndose y genera pues muerte súbita en el paciente. En este caso, una disecación, una aorta disecante.
Y vemos en esta imagen histológicamente la capa muscular de la arteria y el hematoma acumulado por debajo de esta pared. Y el gran acúmulo de sangre entre la capa muscular y la íntima de esta aorta. A nivel del sistema nervioso también existen hemorragias que son muy severas. Las hemorragias de tipo cuando se producen por ruptura de aneurismas o traumatismos, incluso cuando hay ruptura de la calota, ¿no? O hay ruptura de los vasos de la aracnoides se acumulan dentro del parénquima cerebral, generando una masa hemática que igual genera edema y necrosis del cerebro. Esto de hecho que ocasiona por la muerte inmediata del paciente, ¿no? Porque aumenta la presión y genera hipertensión cardíaca. Muchas veces hay clavamiento a nivel del bulbo y el paciente entra en shock. ¿Qué vamos a encontrar? Extensas zonas de hemorragias que comprimen el tejido nervioso. Y aquí, ¿cuál sería el siguiente proceso? Si hay sangrado, ¿qué ocurre? Inflamación. ¿Qué sigue? El edema. Hay ruptura de vasos, se libera líquido hacia el exterior, genera edema. Y luego viene la necrosis. O también a nivel de la mucosa gástrica, áreas eritematosas, ulceradas, esencialmente gastritis aguda. Lo más frecuente es la úlcera por estrés, pacientes quemados, pacientes en UCI, pacientes ancianos, que llevan a la erosión de la mucosa gástrica de tal manera que se rompen los vasos sanguíneos y genera una hemorragia abundante a nivel de la mucosa gástrica, una hemorragia digestiva. Y vamos a ver esta zona de eritrocitos dispersos entre la pared del estómago, una mucosa gástrica. A nivel de pulmones, hemorragia intraalveolar, donde normalmente están los vasitos, los eritrocitos están dentro de los vasos que están en el tabique alveolar. Hemorragia intraalveolar. Y luego vamos a ver el trombo. ¿En dónde se forma el trombo? Dentro de los vasos, cuando hay lesión del endotelio. El endotelio tiene la capacidad de generar un proceso de reparación que implica la formación de un coágulo. Este coágulo contiene plaquetas, fibrina y glóbulos rojos. Muchas veces este coágulo es rizado y termina ratoreando, pero cuando es de mayor tamaño, este coágulo termina desprendiéndose para convertirse en un émbolo. Como vamos a ver más adelante, el émbolo se define como cualquier estructura que está circulando por el torrente sanguíneo. Si es un trombo, sería un trombo émbolo. La trombosis puede ocurrir a nivel de pequeñas arteriolas, como el caso de la vasculitis, que termina generando áreas de equimosis o petequias. Ocurre lesión dentro del endotelio de los pequeños capilares, de tal manera que obstruyen y generan hemorragias en esa zona. O puede ocurrir de mayor tamaño, como sucede en la aterosclerosis, donde hay una lesión constante, se va formando la fibrina, se repara, se deposita colesterol, se sigue lesionando, de tal manera que genera una reducción de la luz. Los trombos se producen con mayor frecuencia a nivel del sistema venoso. ¿Por qué? Porque el sistema venoso es un sistema que presenta una capacidad más amplia, porque los vasos son más delgados y la luz es mucho más amplia. Y no tiene tanta fuerza como las arterias, ¿no? Para que haya el retorno de la sangre venosa, que empieza desde los pies, es favorecida por la fuerza muscular que ejerce
el músculo de los miembros inferiores, ¿no? Se encontrará aquí la sangre circulante. Pero muchas veces cuando en las personas que están mucho tiempo de pie, caminan mucho, esa presión de la sangre va dilatando las venas, desarrollando lo que se conoce como las valvas. O cuando aumenta la presión intraabdominal en el caso de las personas con estreñimiento crónico, se dilatan las venas de la región anal. ¿Y qué ocurre? Hemorroides. Igual, esas Hemorroides. pueden acumularse en sangre y generar la trombosis de esa dilatación varicosa y termina seccionando, ¿no? Botando, porque genera mucho valor. Lo mismo que en los miembros inferiores también es una fuente para que se produzcan émbolos y van a subir hacia la circulación, ¿no? Y hacia el corazón incluso son causa de embolia pulmonar. Los émbolos, los trombos, como les dije, se forman cuando hay lesión del endotelio. Pueden ser muy pequeños o muy grandes que ocluyen la luz del vaso, dependiendo del tamaño del vaso que se compromete. Pero el mismo proceso fisiológico hace que esa fibrina, esas plaquetas, sirvan como un medio para que empiecen a proliferar pequeñas células endoteliales, de tal manera que generan nuevos vasos, es decir, perforan el trombo para que la sangre siga circulando. Pero igual, como son luces muy pequeñas, pueden terminar obstruyéndose, ¿no? Y estos son los vasos, los capilares neoformados dentro del estroma del trombo, que buscan recanalizar o restaurar la circulación, pero muchas veces terminan obstruyéndose. O ser muy grandes para generar una trombosis, sobre todo a nivel de las arterias pulmonares, y terminan en infartos pulmonares. Vemos en esta imagen un gran trombo que está ocluyendo una vena pulmonar. ¿Por qué es pulmonar? Porque tenemos el parénquima pulmonar alrededor. La reducción de la circulación o del flujo sanguíneo es un órgano que produce isquemia, y la isquemia produce un infarto. Igual el infarto puede ocurrir a nivel de cualquier órgano: infarto intestinal, infarto renal, pulmonar, cerebral, cardíaco, etc. En este caso vemos, son cortes de arterias coronarias donde la placa ateromatosa ha obstruido o reducido la luz de esta coronaria. En consecuencia, una zona de infarto en la pared del ventrículo izquierdo predominantemente, y esa isquemia lleva a la necrosis de tipo coagulativa en los miocardiocitos. En los 24 horas ya se establece la necrosis de este tejido, y al segundo o tercer día se produce la inflamación crónica, para que ya la segunda semana, la tercera semana, esta zona necrosada sea reemplazada por tejido de granulación. Este tejido de granulación sirve de base para producir colágeno y terminar cicatrizando la zona donde hubo necrosis. Y entonces todo lo que fue un infarto queda cicatrizado. Esta es una imagen de un infarto antiguo. El infarto hemorrágico también a nivel del pulmón muchas veces tiene forma de cuña, sobre todo a nivel del lóbulo superior. A nivel de destrucciones de las venas pulmonares generan zonas de infarto que terminan con una necrosis ictioactiva de un segmento del pulmón. Vemos el pulmón normal y la zona infartada. Simplemente se va a una masa homogénea, ¿no? Amorfa, de tejido necrótico y hemorrágico con presencia de polimorfos y también neovascularización, ¿no? Porque este tejido empieza, todos los factores de crecimiento terminan produciendo nuevas células para tratar de restituir el parénquima pulmonar en lo posible, si hay células madre, o de restaurar la circulación. Hasta luego. Otra patología común es el infarto testicular.
Muchas veces, ya sea por estando jugando o por cualquier tipo de actividad, el testículo, recuerden que tiene un cordón, el cordón espermático, que no solamente lleva la conducta de fresa, sino que también tiene vasos linfáticos, nervios y arterias y venas. Este pedículo muchas veces accidentalmente puede girar sobre él, como si se diera vuelta. Como cuando estrena un trapo o una toalla, esa torsión lleva a que la sangre del testículo ya no circule, se acumule. Y eso genera un infarto hemorrágico. Para lo cual tiene que terminar reseccionando el testículo comprometido. Vamos a encontrar una extensa necrosis hemorrágica de los túbulos seminíferos con fibrosis e inflamación dentro del parénquima pulmonar y vemos la necrosis de los túbulos. Parecen frío cardíaco, no son túbulos que están necrosados. En conclusión, el edema es la salida del líquido hacia el intersticio, al espacio que está entre las células. La hiperemia puede ser activa a nivel de vasos arteriales o pasiva a nivel de vasos venosos. Y esa hiperemia pasiva se conoce como congestión. Ambos vienen a ser el acúmulo del componente hepático. La hemorragia es la salida de sangre a través de los vasos sanguíneos hacia el exterior, mientras que el trombo es el acúmulo de plaquetas, fibrinas y componentes musculares donde hay una lesión endotelial. El infarto es proceso de necrosis que se genera por insuficiencia circulatoria. Muy bien, ¿preguntas?